A Dios sea la gloria es el título de la predicación del mensaje que el Señor nos tiene hoy día a través de la hermana Marisol. Marisol, te escuchamos al Señor. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos, en este día. Es muy grato poder reunirnos todavía para compartir la palabra del Señor, para escuchar su voz, para releer algunos de los textos que Él ha dejado inspirados para que nos guíen en este tramo final, en esta recta final en la historia de este mundo. Me alegra estar con ustedes reunidos haciendo iglesia en casa como los cristianos primitivos, y como Dios le mostró a la hermana White que íbamos a estar en el último periodo de la historia de este mundo en una forma similar a la de los cristianos primitivos. Vamos a repetir la ley de Dios, los 10 mandamientos que son los que nos caracterizan como pueblo del Señor. Y como dice el Salmo 1, como dice Isaías, Apocalipsis 14, 12, los mandamientos son el fundamento de la vida de cada uno de los que queremos integrar el pueblo remanente, el movimiento remanente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día 7º. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Salmo 1 dice que es bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Recuerden repetir la ley a la mañana y a la noche, para tener presente cómo tiene que ser nuestro día y cada una de las decisiones que tomemos en él. Bueno, nosotros en este momento de la historia de este mundo nos encontramos en la sexta trompeta. Es un momento muy solemne porque el Señor nos está advirtiendo que estamos a las puertas de su venida, porque la 7ª trompeta es la venida de Cristo. Somos una generación privilegiada porque somos quienes vamos a ver venir a nuestro Salvador en las nubes del cielo. Si nos mantenemos fieles a Dios y obedientes, nosotros podemos ser parte de los 144.000. Vivimos también un tiempo en el que nos estamos preparando para ser sellados. Vivimos un tiempo que, como dice Amós 4:12, es un tiempo de preparación para encontrarnos con nuestro Dios.
Y en este momento tenemos que recordar el shofar, un instrumento que se usaba mucho en el pueblo de Israel, pero que Dios lo trae a nuestra mente en estos días. El sonido del shofar, que indica que el Señor está dando un fuerte pregón a su pueblo. Les está diciendo, vengo pronto, prepárate para encontrarte con tu Dios, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También tenemos que recordar la plomada, un símbolo que nos muestra que el Señor nos está midiendo en este momento, ¿no? Recuerdan que estamos en el gran día de expiación, el Señor está haciendo juicio, ¿no? Está poniendo la plomada a nuestro lado para ver si nosotros estamos andando en los caminos de Dios, si estamos andando en todo lo que conocemos de la palabra de Dios o estamos en pecado. Seguramente ustedes han leído muchas veces el pasaje de Santiago 4:17, pero no siempre le tomamos el sentido, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Nosotros tendemos a obviar ese pecado. No entendemos o no queremos creer que si sabemos algo y no lo hacemos, ante Dios estamos pecando, porque Él así lo ha enunciado en su palabra. Pero Él nos llama a que nosotros tengamos en cuenta que estamos en el gran día de expiación y que el Señor está comparando nuestros hechos con la plomada, la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado un candelabro, su palabra y todos los escritos y audios inspirados. El Señor está mostrando a su pueblo correcciones y corroboraciones, nos amonesta y también nos da aliento para continuar en el camino angosto, porque el camino angosto cada vez se angosta más. Y también el Señor nos recuerda que estamos siendo puestos en balanza, para ver si nuestros hechos, si nuestros pensamientos, si las intenciones de nuestro corazón están de acuerdo a su ley, o por el contrario, no toman en cuenta su ley, sino más bien la comodidad de cada uno. Y ustedes saben que el resultado de ser pesado en balanza es una sentencia. Hallado falto o hallado inocente. Es mi deseo que en la sangre de Cristo todos seamos hallados inocentes. Pero lamentablemente sabemos que no va a ser así. Solo aquellos, como dice Ezequiel 9, que gimen y claman por todos los pecados que se cometen dentro del pueblo de Dios y que con un corazón contrito y humillado están delante del Señor tratando de seguir sus indicaciones, son los que van a poder recibir el sello. Quiera Dios que nos podamos encontrar en ese grupo de los sellados. Hemos estado repasando las estrategias que tiene Satanás para que caigamos. Y podemos agruparlas en 7. Las formas en las que él nos hace caer, aún sabiendo todo lo que sabemos de su palabra. La primera de la que hemos hablado es la fuerza, que es el yo tratando de tomar por la astucia o por la fuerza aquello que no le corresponde, que no es lícito tomar. Pero la solución para esta forma de caída es una conciencia y decisión firmes por Cristo Jesús. La otra forma, la otra estrategia que tiene el enemigo es el sentimentalismo. Acá el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. ¿Cuál es la estrategia para poder salir de esta forma de caída en la que Satanás nos quiere derrotar? Una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús. Si Él lo ha dicho, yo lo creo. Les pido que mientras repasamos las 7 formas de caída, hermanos queridos, no lo apliquen a otros, porque
Cuando nosotros leemos estas 7 formas de caída, rápidamente identificamos personas a nuestro alrededor que están en esta situación. Pero recuerden lo que dice Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Así que todo esto, apliquémoslo a nosotros, aprovechemos de hacer una revisión de nuestra vida y ver si somos nosotros los que estamos en esta forma de caída, si Satanás por esta manera, por esta estrategia, está haciendo que nosotros nos rebelemos y resistamos al Santo Espíritu, que está trabajando en nuestras mentes con gran rapidez en este último tiempo y profunda compasión. La tercera estrategia que el enemigo usa para hacernos caer es la complacencia. El yo que vive para complacerse a sí mismo y poner por último las necesidades de su prójimo, siendo que el Señor ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo y gran mandamiento y define también el juicio con el que el Señor está juzgándonos. ¿Recuerdan en el juicio de las naciones, donde habla acerca de un grupo que hizo a otros lo que quería que le hicieran a ellos, y el otro grupo que no hizo con otros lo que quería que le hicieran a ellos? Y el grupo que no hizo esto fue hallado falto. ¿Cómo poder salir de la complacencia? ¿Cómo tener victoria sobre esta gran forma de caída? Porque actualmente, hermanos, todo minuto que alguien tiene lo usa para la complacencia. Todo, las pantallas dan esa opción. Cualquier minuto que tengo yo puedo tomar la pantalla y mirar algo que me complace. No me pongo a pensar a quién le puedo hacer bien en este rato que tengo, sino cómo puedo yo ver algo que a mí me gusta, que me interesa. Pero nosotros somos libres. Gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos libres. Y tenemos que ejercer esa libertad de conciencia. Bajo un escrito está: yo solo puedo hacer lo que Dios me permite que haga. Esa es la forma de salir de esta tremenda estrategia que usa el enemigo. El orgullo es el yo que vive para enaltecerse, para llamar la atención hacia sí mismo, de todos, en lugar de llevar a otros a mirar a Jesús y su muerte en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de su superioridad. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria sobre el orgullo, sobre el creernos superiores a otros. La calumnia. Esta es una espada que desea ser clavada en el adversario, pero como Dios ha dicho, lo que el hombre siembra, cosecha. Esta espada es clavada directamente en el corazón de quien la practica. Vive calumniando a todo y a todos el yo, pues en su imaginación mórbida cree que no es feliz por culpa de otros. La dejadez y una forma de vivir parasitaria es característica de esta persona y de esta cualidad. ¿Cómo se puede vencer? Resistid al diablo y éste huirá de vosotros, las palabras del apóstol Santiago. Y no toquéis lo inmundo. ¿Recuerdan? 2 de Corintios. Apartaos y no toquéis lo inmundo, capítulo 6. La hermana White, comentando lo que significa apartaos y no toquéis lo inmundo, dice: no imiten las costumbres mundanas. Habrá aflicciones, mas confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Y tenemos que rogar al Dios de la siega que nos junte en su granero, que nos junte, porque recuerdan que Él va a tomar la paja y la va a quemar en fuego que nunca se apagará. Pero antes de quemar la paja va a hacer la separación. Y es lo que Dios está haciendo a través de esta
de este zarandeo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. La dilación, que es la sexta forma de caída. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello y pasado por otra cosa. Todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Por eso la mayoría de nuestros hermanos viven en ciudades. Cuando Dios nos ha dicho hace muchos años, desde el año 1890, salgan ya de las ciudades. Entonces, aquí les recuerdo 2 Corintios 5:7 que dice, porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, aquellos que permanezcan en las ciudades hasta lo último, hasta andar por vista, van a lamentar enormemente no haber actuado por fe. Porque este todavía es el momento para actuar por fe. Aunque ya estamos viendo por vista, ya las piedras están hablando acerca de lo que viene. Estamos a las puertas de otro encierro, hermanos. Por favor, mantengámonos muy atentos a lo que está ocurriendo en el mundo, porque el Señor dijo en Mateo 24:33, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Pero si nosotros no miramos lo que está ocurriendo, entonces no vamos a poder ver las cosas que nos van a ir dando pautas de que Cristo está a las puertas. Esta semana se está llevando a cabo el foro de Davos y ahí se están decidiendo los destinos del mundo desde la perspectiva humana, pero ellos están mostrando parte de lo que piensan hacer y se ve inminente otro encierro. Ustedes recuerdan el capítulo 1 del libro El conflicto de los siglos, que se llama El destino del mundo predicho. ¿Y qué dice este capítulo? En resumen, muestra el sitio sobre Jerusalén, las advertencias que Dios había dado, y por último, la consecuencia que tuvo el no haber hecho caso y el haber hecho caso a las advertencias del Señor. Hubo un primer sitio llevado a cabo por Cestio Galo, y 3 años y medio después hubo un segundo sitio, ¿no?, llevado a cabo por Tito. Y en este segundo sitio murieron más de 1 millón de judíos, y otros fueron llevados como esclavos. Así que les animo, hermanos, a revisar esta historia, porque el título lo dice, el destino del mundo predicho. Por lo tanto, lo que ocurrió ahí en una ciudad es el destino de toda la humanidad. Nosotros ya tuvimos el primer encierro y se acabó sin comprender bien nosotros qué pasaba. Dijeron que había terminado la pandemia. No obstante, nosotros tenemos que saber que Dios dio este tiempo para que salgamos. Los judíos que entendieron, los que estaban dentro de Jerusalén y estaban atentos a las señales, vieron ese sitio y supieron que era la señal que ellos tenían para huir. Y entonces apenas se retiró el sitio, porque ellos estaban esperando cuándo iban a tener la oportunidad, porque la señal estaba dada, todos salieron. No obstante, ahora, hermanos, nosotros ya vivimos el primer sitio y este tiempo Dios lo ha dado para que los que no han salido antes salgan ahora. Y ahora va a venir el segundo sitio, el segundo encierro, porque así lo dice la profecía y de las palabras que Cristo ha inspirado, ninguna se ha dejado ni se va a dejar de cumplir. Atentos, hermanos, estamos por vivir el segundo sitio y ustedes ya saben, por lo que Dios mostró que sucedió en Jerusalén, es lo que va a ocurrir en el mundo. Así que mantengan sus miradas, sus ojos atentos. En varios países de Europa está siendo legalizada la eutanasia y se está poniendo como explicación, como justificación, la cantidad de enfermos de COVID que han quedado con tremendas secuelas
y que no pueden respirar, no pueden llevar sus vidas, que es un sufrimiento sus vidas. Y les están ofreciendo ahora la posibilidad de eutanasia, ¿no? Cada médico que acepta llevar a cabo una práctica de eutanasia recibe un bono del Estado de $1.085 más viáticos de viaje, porque evidentemente tienen que de alguna manera disminuir el repudio que se siente hacia esto que es un homicidio, ¿no? Ellos le llaman asistencia para un suicidio, pero en realidad eutanasia, pero porque es una palabra que no genera rechazo, pero en realidad es ser cómplice de un suicidio, y el Señor esto no lo aprueba. Así que esto está ocurriendo en el mundo, hermanos. Tenemos que estar mirando las señales para que lo que viene no nos encuentre como una sorpresa abrumadora. Como dijo Jesús, y está en el libro Eventos de los Últimos Días, que para los que no están velando, el fin va a llegar como una sorpresa abrumadora. La dilación es una forma de vida que ataca el pensar humano, queridos hermanos, y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber para cumplir el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial. Orad es la estrategia. Orad sin cesar y ayunad, y buscad el rostro de Cristo Jesús para poder vencer, porque esta dilación es en la que Satanás nos arrulla. Y la sensualidad, la séptima forma que vamos a repasar, es este acto desenfrenado con acciones ilícitas dentro del matrimonio. O sea, está ocurriendo dentro de aquellos que se dicen unidos en Cristo en matrimonio. El Señor dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Se han olvidado de Hebreos 13:4, ¿no? Que dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza en sus relaciones matrimoniales. Otras versiones dicen el lecho sin mancilla, sin mancha, puro. Puro, hermanos. Aquellos que practican esta carnalidad animalizada, esta perversión pecaminosa, en la cual dejan que el enemigo de Dios entrone sus mentes y lo denigren al punto de volverlo irracional, dañan su hipotálamo y su lóbulo frontal, y su cerebelo vive adormecido. Y en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad puede prevalecer. Y así se dirigen hacia una segura muerte eterna. El Señor dice que estas personas, estas casas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y lo será hecho. Lean Ezequiel 20, hermanos. El Señor ahí al pueblo de Israel le relató que les había pedido muchas veces que quiten los anatemas, todo eso que ofende a Dios de sus casas, y se lo había pedido a los padres de Israel. Cuando ellos murieron, porque fueron rebeldes, y entonces murieron en rebeldía, el Señor se los pidió a los hijos. Les dijo: no anden en los caminos de sus padres, quiten todo anatema, guarden mis sábados, y ellos tampoco lo hicieron. Y el Señor, compasivamente, por amor a su nombre y por compasión a su pueblo, les daba otra oportunidad. Pero el Señor en el momento en que se da ese capítulo, en que escribe el profeta Ezequiel ese capítulo, dice: yo no los voy a escuchar, porque ya pasó todo esto y ellos siguen rebeldes, yo no los voy a escuchar. Hijo del hombre, le llama a Ezequiel. Hoy estamos en ese momento. El Señor está a punto de decirnos así: yo no los voy a escuchar, porque la rebeldía es tan constante, y porque ustedes se fijan en sus propios consejos, que yo no los puedo escuchar. Dios pide que saquemos de nuestras casas 10 anatemas. El yo, que como ustedes vieron es la base, es la clave de las 7 formas de caída.
Y el apóstol Pablo nos da la receta para esto. Cada día muero. No importan mis opiniones, no importa lo que yo deseo, no importan mis críticas, eso no es importante. Lo único importante es la palabra de Dios. Esto es lo único importante, ¿no? Esto es lo único importante y lo que debe regir nuestras vidas. El yo tiene que ser muerto. Muerto. Recuerden 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento debe venir y quedar sujeto a servidumbre de Cristo. La suficiencia propia es otra forma de caída. El creerme que yo no necesito a Cristo, que es el pecado característico de la iglesia de la Odisea, que se cree rica y que no tiene necesidad de nada, de ninguna luz que provenga de Dios. El amor a los hijos más que a Él, que porque mis hijos no quieren, yo me sujeto, yo hago lo que ellos dicen para que no haya problemas. La codependencia absoluta y total de esposo y esposa en lugar de tener esa codependencia íntima solo con nuestro Creador. El apego a lo material, a las posesiones, el apego monetario, esto de que quiero tener más dinero, de que trabajo hasta que el cuerpo no me da más para poder tener, que no me tomo el tiempo que debo para estar en comunión con Dios, no estudio, no leo, no me informo de todas las profecías, de todo lo que Dios ha dejado escrito, las indicaciones para este tiempo final, los deseos pecaminosos encubiertos, totalmente encubiertos o sutiles, los dejo un poquito, o abiertos. Le doy rienda suelta a este deseo pecaminoso. Mis ideas propias, a mí me parece, yo opino. Yo no tengo nada que opinar de la palabra de Dios. Lo que yo debo hacer es aprender de la palabra de Dios, porque Dios es el creador del universo. Dios es el que envió a su Hijo a morir por nosotros solo por amor. Él es el Rey del universo. Los ángeles se inclinan ante Él, queridos hermanos. Él no necesitaba dejar esa gloria por nosotros. Él podría haber dicho, bueno, que vayan a su suerte, pero dejó todo por amor a nosotros y vino a ser un siervo, vino a vivir en una familia pobre, en una familia de mucho trabajo, de arduo trabajo. Y se ofreció a morir. Una muerte ignominiosa, donde lo escupían, donde le mesaban la barba, dice Isaías, donde le clavaron, le incrustaron una corona de espinas, donde lo empujaron, donde lo latigaron. Todo eso lo hizo nuestro amado Salvador por nosotros. ¿Qué importan nuestras ideas cuando tenemos a un Dios tan maravilloso que nos amó de tal manera que dio a su único Hijo para que todos los que creen en Él tengan vida eterna? Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados en la sexualidad, en el comer, en el dormir, en el beber. Yo no puedo comer lo que quiero, hermanos, porque la Biblia me dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y por último, las excusas sutiles, excusas para desobedecer a Dios, excusas que no valen ante nadie, ni siquiera ante mí mismo, pero que yo las esgrimo para decir, yo por esto no hago caso. No, yo voy a hacer esto. Y hacemos suave lo que la palabra de Dios tiene puesto en forma de orden.
y ponemos en forma de orden las palabras que Dios tiene en la Biblia como suaves, y cambiamos más que un tilde o una jota, cambiamos más de una letra, cambiamos palabras. Cuando nadie nos ha autorizado para eso, el Señor nos da su autorización a que nosotros suavicemos lo que Él lo pone como imperativo. El Salmo 113 dice, aleluya, alabad al Señor, oh siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que mora en las alturas, que se humilla a mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril y que se goce en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Que el nombre de Jehová sea bendito, queridos hermanos. A Él debemos toda la honra y la gloria. Vamos a repasar ahora una compilación que se encuentra en el día 25 del 12 del matutino, de la matutina Conflicto y Valor de la hermana White. La Biblia tiene poco que decir en alabanza de los hombres. Dedica poco espacio a relatar las virtudes hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido. Este silencio tiene un propósito. Tiene una lección. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres, queridos hermanos, son dones de Dios. O sea que la alabanza tiene que ir a Él, porque Él es el que nos da para que nosotros podamos dar. Lo que nosotros realizamos, las buenas acciones que nosotros hacemos, son todas por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Y como lo debemos todo a Él y nosotros somos solo instrumentos, la gloria y la honra es para nuestro amado Creador, porque nosotros somos barro en sus manos. Además, según todas las lecciones de la historia bíblica, es peligroso alabar o ensalzar a los hombres. El hombre no fue hecho para recibir alabanza, se corrompe, se echa a perder. Y si este hombre o mujer llega a perder su dependencia total de Dios y a confiar en su propia fortaleza porque es alabado por los demás, caerá seguramente. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando alabemos a un humano, porque el Señor nos dice que no merece alabanza el humano. No merece. Así que borremos de nuestros labios esas palabras de felicitar por el hermoso sermón y demos gracias a Dios y alabemos el nombre de Dios porque Él se dignó usarnos como instrumentos para que podamos ser solo un canal a través del cual sus palabras puedan ser llevadas al pueblo. El hombre que sea alabado y que crea en su propia fortaleza caerá seguramente, dice la palabra inspirada. El hombre lucha con enemigos que son más fuertes que él. Es imposible que nosotros con nuestra propia fortaleza sostengamos el conflicto. No hay manera, porque nuestro enemigo es mucho más poderoso que todos nosotros juntos. Y todo lo que aleje nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de nosotros mismos, prepara seguramente nuestra caída. Así que es un peligro que nosotros mismos permitamos que otros nos alaben, que otros nos ensalcen, porque estamos preparando nuestra propia caída.
El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. Vamos a leer esto en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. ¿Qué le pasa a una rama de árbol en el desierto o a un brote, a un arbolito en el desierto? ¿Qué le pasa? Se seca y no verá cuando llegue el bien, o sea, ya no va a existir para ver el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada, o sea, está destinado a deshidratarse y a morir. Y el versículo 7 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, no se inquietará ni dejará de dar su fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso se nos prohíbe confiar en el hombre, porque nos dice que el corazón humano es engañoso y perverso. Yo, mientras el otro me habla, no sé lo que está pensando. Si Dios puede hablar y usarlo en ese momento, alabado sea el Señor. Pero yo no puedo confiar en esa persona porque no conozco su intimidad. Dios ha dicho que nuestro corazón es engañoso y perverso, que solo Él lo conoce. Toda la Biblia está destinada a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a alimentar, fomentar, a desarrollar nuestra confianza en el poder divino. El alma verdaderamente convertida es iluminada de lo alto. ¿Cómo puedo ver yo un alma verdaderamente convertida? Sus palabras, sus motivos, sus intenciones, ¿no? Sus acciones pueden ser malinterpretados y falseados, pero no le importa, porque tiene intereses más importantes en juego. No ambiciona la ostentación, no anhela la alabanza de los hombres, no la anhela. Su esperanza está en el cielo y se mantiene rectamente con la vista fija en Jesús. Hace el bien porque es justo. No le importa lo que digan los demás. El Señor ya nos ha advertido que nuestros móviles van a ser tergiversados, que vamos a sufrir calumnia, que se va a hablar de nosotros de una manera impresionante, falsa. Pero Dios nos está diciendo aquí, en la matutina Conflicto y Valor del 25/12, que nosotros debemos hacer lo correcto y lo vamos a hacer cuando nuestra alma esté verdaderamente convertida. Convertida. Por sus obras buenas, los seguidores de Cristo deben dar gloria al que es el dador de la gracia y el poder para obrar. Lo tenemos que dar todo por Él, darle gloria a Él. Cuando los demás vean en nosotros que hacemos las obras de Jesús, que den gloria a Dios, que nosotros, porque nosotros estamos dando gloria a Dios a través de nuestras buenas obras, porque para eso fuimos creados. Por eso Jesús dijo que cuando nosotros hagamos lo que debíamos hacer, el deber cumplido, solo tenemos que decir: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Fuimos creados por Dios, hermanos, cada uno de ustedes, como dice el Salmo 139, fue creado por Dios
para buenas obras. Dios diseñó cada una de sus partes. Escribió esos cientos de libros que son el ADN humano en un libro. Luego los puso en una cosita muy pequeña que no se puede ver en el ADN. Y nos formó. Y dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. O sea, nos creó perfectamente y a cada uno le dio dones. Solamente, queridos hermanos, para que pudiéramos hacer buenas obras. Fuimos creados para hacer el bien y de acuerdo a eso vamos a ser juzgados, como fue Jesús. Alabado sea su nombre, Él nos dio el ejemplo. Él hizo buenas obras toda su vida y nos va a juzgar de acuerdo a ello. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, o en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. Toda obra buena se cumple solamente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se da al hombre para que se glorifique al dador, o sea, a Dios, no al instrumento. Cuando la luz de Cristo brille en el alma, los labios darán alabanzas y gracias a Dios. Nuestras oraciones, nuestro cumplimiento del deber, nuestra benevolencia, nuestro sacrificio personal, no serán el tema de nuestros pensamientos o de nuestra conversación. Jesús será magnificado, el yo se esconderá y se verá que Cristo es todo en todos. O sea, yo voy a hacer sacrificio personal, voy a hacer actos de bondad, voy a cumplir mi deber, voy a hacer oraciones. Pero eso solo va a mostrar cuán bueno es Dios, que a los que se dejan usar por Él, les da la capacidad de poder hacer un sacrificio personal, de poder hacer actos de bondad, de cumplir el deber y de orar. Toda la honra y la gloria es para nuestro Creador. Amén. El Señor quiere que nosotros llevemos todos nuestros problemas a Él. Nosotros nos hemos acostumbrado a buscar en el humano nuestra ayuda. Cuando tenemos necesidad de algo, buscamos en el humano. Pero el Señor quiere que llevemos todo a Él en oración. ¿Recuerdan el himno? Todo a Dios en oración. No a los hombres. Dios siempre se encarga de ellos, de todos los problemas que nosotros tenemos, de cada uno. Miren, hace unos días nosotros vivimos en el campo y había llovido mucho y tenemos un trecho bastante largo en el campo que no tenemos camino con un material que se pueda transitar, o sea, cuando llueve es barro, así que del camino a la casa es barro. Y nosotros habíamos salido y cuando volvimos había llovido mucho y no podíamos entrar y patinábamos. Y yo en ese momento hice una oración rápida al Señor enseguida: Señor, por favor, te pido que los ángeles nos empujen para que podamos salir, porque cuando uno queda empantanado, no sé si ustedes saben, les ha pasado, pero a mí sí muchas veces, cuando era niña, uno después no puede salir, porque ustedes, cuando el auto tira barro, el que está atrás tratando de empujar queda entero embarrado, hay que poner tablas o arena, hay que traer, entonces es todo una logística, ¿no?, para esto. Y Dios, saben que en el momento que yo le oré, Él nos dio el empujón con los ángeles. Y se los cuento porque me emociona ver la fidelidad de Dios. Fue un momento, algo de un segundo, pero que para nosotros significaba mucho y Dios lo sabía, y Él nos dio lo que necesitábamos en ese momento, no en otro momento, justo a tiempo. El Señor está pendiente de
todo, queridos hermanos. No necesitamos pedirle a un humano, además porque Él ha prometido que antes que clamemos, Él va a responder. Por eso es algo tan ridículo pedir ayuda a los humanos, porque es el Señor el que envía a alguien para esto. Miren, hace un tiempo en una matutina de historias para niños, de varios años atrás, salía la historia de una viejecita que vivía en Alaska. Y ella vivía en el medio del campo, en una zona rural, y estaba en silla de ruedas. Ella tenía la bendición de que siempre la venían a ayudar los vecinos o algunos hermanos, y siempre estaba surtida con leña. Y le prendían el fuego y la ayudaban. Entonces ella se podía mover en su casa, hacía sus cosas, pero siempre con el fuego prendido. Pero hubo un día que una nieve tan grande y ella la encontró con poca provisión de leña y puso hasta el último palo en silencio al fuego, y ella quedó sin leña. Y ella oró y le dijo a Dios: Señor, tú sabes que este es el último palo que me queda de leña y que nadie puede venir porque hay una nieve muy alta y no tengo ni una posibilidad de ir a buscar leña y traerla aquí. Así que me quedo en tus manos, yo te pido que tú obres aquí. Y ella oraba y entregó su problema a Dios y quedó confiada en el Señor. De pronto, la puerta de su casa se abrió y entró un joven alto, con una brazada de leña en sus manos, y fue y la depositó en la leñera. Salió nuevamente, trajo otra brazada, y así trajo varias brazadas hasta que quedó la leñera llena adentro de la casa. Ella lo miraba boquiabierta y él le sonreía cuando pasaba y volvía a buscar la leña. Y cuando él terminó, salió, cerró la puerta y se fue. Ella fue a la puerta para ver cómo se iba el joven, para ver sus pisadas en la profunda nieve. Ustedes saben que en la nieve nadie puede andar sin dejar huella, pero allí no había pisadas, ni una sola. Dios había enviado a su ángel para responder esa oración. Quiero recordarles que Dios tiene un ejército de ángeles puesto a disposición de sus hijos para socorrerlos cuando ellos acuden al Señor en oración. Él siempre se encarga de nuestros problemas. Por eso Mateo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, se le da. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Ahí está una promesa segura de que Dios a cada uno que pida le va a dar. Me emociona el poder de Dios, su compasión, su fidelidad para estar pendiente de nosotros. El Señor ha prometido que Él cuida a su pueblo remanente como a la niña de sus ojos. ¿Cómo cuidamos la pupila? Mucho. Cualquier cosa que sentimos que explota, lo primero que hacemos nosotros es taparnos los ojos. Dios nos cuida de esa manera, en extremo tiene cuidado de nosotros. Siempre su mano está sobre nosotros
Y si ustedes han practicado esto de pedirle al Señor, estoy segura que ustedes siempre ven su mano obrando a favor de ustedes. Yo confío y descanso plenamente en el Señor, en su providencia, porque Él siempre está trabajando a favor de nosotros. Porque dice Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro que esperáis. Nunca hagan del brazo humano su fortaleza, nunca. Todo es a Dios en oración. Apoyados en Dios es que nosotros vamos a poder descansar realmente, porque el Creador va a estar dándonos todo lo que necesitemos, incluso que aparezcan ángeles, porque en este fin del mundo el Señor ha prometido que nosotros vamos a estar luchando con su ejército, y como los demonios se van a dejar ver entre nosotros, los ángeles también van a dejarse ver entre nosotros. Pero nosotros tenemos que pedirlos. Nosotros tenemos que pedirlos, porque el versículo dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Y Lucas 18 dice que no hay que pedir una sola vez. ¿Se acuerdan la viuda y el juez injusto? Sino muchas veces. Me regocijo mucho en el Señor, hermanos, porque el Señor da todo lo que nosotros necesitamos a su tiempo. No cae un pajarillo al suelo sin que Él lo note. Ni uno solo, ni un pájaro. Aquí vemos morir muchos pájaros, porque los animales, los gatos, los perros u otros, o cae un pajarito que cayó mal del árbol cuando estaba aprendiendo a volar, queda con su ala rota y sus padres no lo pueden subir. Entonces él queda ahí y bueno, o muere de hambre o muere, pero él se deja morir, el pájaro se deja morir cuando cae y no pudo volar en el primer intento, él se deja morir. Y nos gusta recordar, porque nos apena, nos gusta recordar que Dios está mirando ese pajarito y que Él ha permitido que este animalito quede así de indefenso. Recordemos que desde que nosotros estamos en este mundo de pecado, toda la naturaleza debe reflejar el pecado. Por eso no podía seguir Adán y Eva viviendo en el pecado, porque debían reflejar el mundo, el pecado. Así que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque vuestro Padre Celestial, dice Mateo 6, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre sabe que vosotros tenéis necesidad. Vamos a repasar ahora una parte del capítulo 33 de Patriarcas y Profetas, que se llama del Sinaí al Cades. La primera parte de este capítulo cuenta que el pueblo de Israel, habiendo salido del Sinaí, donde Dios le dio la ley, ¿no? Le repitió la ley, porque recuerden que el cuarto mandamiento dice, acuérdate, por lo tanto ellos ya lo sabían, pero acá el Señor se los da en forma explícita con su voz y lo escribe con su propio dedo. Y saliendo de allí, de este pacto tan solemne que ellos habían hecho de obedecer a Dios, se empezaron a quejarse, ¿no? A los quejosos no les satisfacía la dirección que estaba tomando la nube y que les indicaba para dónde debían marchar, y censuraban la manera en que Moisés estaba dirigiéndoles, aunque ellos sabían que Moisés también seguía la nube. No es que él iba de acuerdo a lo que él decía y la nube iba atrás de él, sino que él seguía la nube era la que iba marcando el paso, y nosotros sabemos que, como nos dice la palabra de Dios, que en la nube iba el Señor mismo guiándolos, encubierta su gloria allí para que los demás, el pueblo pudiera verlo. Ellos le empezaron también a pedir carne, y empezaron a contagiar a los demás, porque ustedes saben que cuando uno empieza a quejarse, a murmurar, a criticar, eso contagia, es una tentación potente, ¿no? ¿Recuerdan? La calumnia, ¿no? Como forma de caída. Dios, dice acá, pudo haberle suplido carne fácilmente, como les daba maná, ¿no?
pero para su propio bien se les impuso una restricción. Ellos tenían que tomar alimentos que sean apropiados para sus necesidades. También quiero decirles que en el libro Eventos de los Últimos Días dice que el pueblo, y también en el libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio, que el pueblo con el tiempo dejará de comer carne, el pueblo que va al cielo. Así que este es un momento, hermanos, en que nosotros tenemos que estar en este periodo de transición a no comer carne, porque las carnes vienen muy intoxicadas, y por otro lado, el comer carne debilita el sistema inmunológico por la cantidad de virus y bacterias que contiene, y de esa manera estamos sujetos a cualquier otra enfermedad con más facilidad. Entonces Dios nos ha dado una alimentación vegetariana para que seamos más fuertes y podamos pasar mejor por este periodo de pestes, porque la Biblia habla de pestes, no de pestes. Entonces vamos a vivir un periodo de muchas pestes, y nosotros tenemos que tener la fidelidad y obediencia a Dios, de obedecerlo, para que se cumpla en nosotros Éxodo 15:26. Si obedeces la voz de Jehová, si das oído y guardas sus mandamientos, entonces ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero esto tiene que ver con la obediencia a los mandatos del Señor. Es condicional la sanidad. Dice acá que Dios quería que ellos pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable, a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente Dios proveyó para el hombre, los frutos de la tierra, que Dios le dio a Adán y a Eva en el Edén. Por esto, los israelitas quedaron privados en gran parte del alimento animal. Ellos solo comían carne cuando llevaban un cordero al sacrificio, ¿no? Satanás los tentó para que ellos dijeran: esto es cruel, es injusto, nosotros esto no lo queremos. Y los hizo codiciar lo que Dios les estaba prohibiendo. Porque sabía que si ellos se complacían desenfrenadamente en el apetito, también se produciría la sensualidad entre ellos, que es algo que Dios quería que en su pueblo no existiera. Mayormente, por estas tentaciones, dice la sierva del Señor, Satanás ha logrado inducir a los hombres a pecar desde que Eva comió el fruto prohibido. Entonces acá dice que el pueblo insistió, y no entendía el propósito de Dios, que era establecerlos en Canaán como un pueblo puro, santo y feliz, y que por eso los estaba haciendo pasar por un periodo de disciplina. Era para su propio bien y para la posteridad. Y si ellos hubieran querido dominar su apetito, en obediencia a las sabias restricciones de Dios, no se habría conocido debilidad ni enfermedad entre ellos. Hermanos, atentos, porque nos está dando una clave el Señor para el tiempo que estamos viviendo. Si nosotros obedecemos sus leyes de alimentación, el Señor promete que no va a haber debilidad ni enfermedad entre nosotros, y que nuestros hijos van a poseer fuerza física y espiritual. Dice que ellos, si hubieran sometido su apetito como Dios les pedía, les indicaba, habrían tenido percepciones claras y precisas de la verdad y del deber, discernimiento agudo y sano juicio, o sea, una agudeza total de sus facultades cognitivas y morales, pero no quisieron someterse. Entonces el furor del Señor se encendió y consumió a uno de los extremos del campamento con fuego, ¿no? Ellos querían comida a su gusto y Dios se las dio, pero no impidió esto que el Señor se enojara, porque Él les tuvo que dar esto en perjuicio, porque Él sabía que el comer carne era para perjuicio de ellos. Pero lo tentaron, dice acá. Tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y Dios se los dio. Pero vino un castigo. Y los sobrevivientes, en lugar de ir al arrepentimiento, como nosotros podríamos suponer, no, intensificaron sus murmuraciones. Entonces Moisés desfalleció.
y en un pequeño, muy pequeño, en una porción pequeña, dice la sierva de Dios, él dio lugar a la murmuración. Participó de un mínimo grado de espíritu de murmuración y le dijo a Dios: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Pero él no debía decir esto, porque Dios le había encomendado esta obra y le había prometido guiarlo. Entonces, si Dios a él solo lo puso en este cargo, él debía haberlo asumido. Eso es lo que entendemos de lo que Dios dice. Y entonces él dice que le pidió a Dios que otras personas llevaran junto con él el liderazgo. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte de este capítulo, donde dice que Dios sí le permitió a Moisés, que él escogiera esos hombres que él quería que compartieran la responsabilidad con él, y él eligió hombres fieles y eficientes. La influencia de ellos serviría para refrenar la violencia del pueblo y reprimir la tendencia que tenían a rebelarse. Pero graves males resultarían eventualmente del ascenso de ellos a puestos de liderazgo, porque nunca habrían sido escogidos por Dios estos hombres, pero como Moisés lo pidió, Dios le permitió. Él no tenía excusa para haber obrado así, ¿no? Si él hubiera confiado plenamente en Dios, Dios lo hubiera capacitado para la emergencia. Pero bueno, él actuó humano como nosotros, actuó así, y se le dieron instrucciones de que Dios al pueblo de lo que tenía que hacer. Santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5, ni 10 días, ni 20 días, sino un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? O sea, no les importaba haber dejado de ser esclavos solo porque ahora no podían comer carne. Moisés repitió al pueblo las palabras de Dios y les informó del nombramiento de los 70 ancianos, y miren las instrucciones que les dio. Realmente son para todos los jueces que existan en la tierra y legisladores de tiempos modernos. Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano o un extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. O sea, ustedes hagan lo recto, oigan bien y luego juzguen justicia. No se dejen llevar por el que tiene más ni menos, porque ustedes están siendo evaluados también por Dios y tienen que ser justos. Luego el Señor descendió en una nube y tomó del espíritu que estaba en él y lo dio a los 70, y todos profetizaron. El Señor así buscaba que el pueblo respetara a estos hombres, y como hombres escogidos divinamente para participar con Moisés del gobierno de Israel. Miren la bondad de Dios, ¿no? Porque Dios, a pesar de que no era su voluntad, como Moisés escogió esto, el Señor lo respetó, y no solo que lo respetó, sino que lo ayudó, ¿no? Un viento fuerte que sopló entonces de la mar trajo bandadas de codornices y las dejó sobre el campamento. Le dio a Moisés lo que había pedido y le dio al pueblo lo que había pedido. Un día de camino de un lado y un día de camino al otro lado alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la superficie de la tierra. Un codo es aproximadamente 40 centímetros, 80 centímetros de alto tenían la cantidad de codornices que había, todo aquel día y aquella noche. O sea, se desvelaron, pasaron en vela, y el día siguiente trabajaron recogiendo el alimento que milagrosamente se les había provisto. Grandes cantidades, montones.
Se conservó por desecamiento todo lo que no era necesario para el consumo del momento, de manera que la provisión, tal como Dios lo había prometido, fue suficiente para todo un mes. Dios dio a los israelitas no lo que era beneficioso para ellos. ¿Por qué? Porque habían insistido en desearlo. Por eso tenemos que tener cuidado de no pedir e insistir a Dios y siempre decir que se haga tu voluntad. No querían conformarse con las cosas que les serían de provecho, de bien. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápidamente castigados. Dios permitió una plaga muy grande, envió, y muchos fueron postrados. ¿Y qué les dio? Fiebres calcinantes, o sea que volaban de fiebre 40 41 grados, debe haber sido más o menos, mientras los más culpables fueron heridos apenas probaron los alimentos que habían codiciado. Una prueba aún mayor esperaba a Moisés Aarón y María habían ocupado unas posiciones muy elevadas en el campamento. Después de Aarón, Moisés y Aarón, María era muy honrada por el pueblo, había sido ricamente dotada, ella con muchas capacidades por el Señor, y desde temprano había revelado mucha fuerza de carácter, su dominio propio y tacto le habían contribuido en realidad a salvar la vida del libertador, o sea, de Moisés cuando era chico. En la música y la poesía ella era muy capaz, había dirigido a las mujeres de Israel en cantos y danzas luego del cruce del Mar Rojo, y todos la querían mucho y tenía mucha honra delante del pueblo. Pero el mismo mal que brotó en Lucifer en el cielo, brotó en ella, la envidia. Ni María ni Aarón fueron consultados para el nombramiento de los 70 ancianos, y esto despertó sus celos contra Moisés. Ellos temían que la influencia de Séfora, la esposa de Moisés, fuera mayor que la de ellos sobre él. Y ellos no comprendían lo que Moisés tenía que soportar, porque el peso y la gran responsabilidad de la conducción del pueblo la llevaba él. Y cuando Séfora contó a Jetro las grandes responsabilidades de Moisés, y Jetro le sugirió que pusiera jefes que pudieran juzgar con él para aliviar la carga, también Aarón y María vieron que Séfora tenía mucha influencia. Y miren ustedes, ¿no? Tener celos de cómo influenciarlo a él de su esposa. Pero bueno, nosotros sabemos que Satanás en el cielo tuvo celos de Jesús, que no le había hecho ningún daño, al contrario, solamente bien. Y empezaron a decir a María y Aarón, porque Aarón, digamos, no la paró. Él debería haber hecho lo correcto, pero ya sabemos que Aarón no tenía mucha fuerza moral, porque cuando Moisés estuvo en el Sinaí, él permitió y dirigió todo e hizo un becerro de oro. Y María y Aarón decían, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y ellos pensaron que tenían derecho a la misma posición y autoridad que Moisés. Por eso es muy peligroso cuando nosotros nos queremos mandar solos, nombrar solos, ir solos. Es el Señor el que envía. El matrimonio de Moisés le había disgustado a María, porque él se había casado con una mujer descendiente de Abraham, pero, pero era ella moabita. Madianita, perdón. Entonces, ella había sido elegida en otra nación, y ella se sentía ofendida y su orgullo nacional de judía estaba herido. Y la trataba con menosprecio a Séfora, así que Séfora dice que era de un temperamento tímido y retraído, así que ella sufría, digamos, el desprecio que le hacía su cuñada. Ella era un poco más morena que el pueblo de Israel, porque en su aspecto personal se veía esa diferencia que había entre los hebreos y ella. Pero ella adoraba al Dios verdadero.
y ella tenía un temperamento, como les decía, tierno, retraído, o sea, no era tan sociable, tierno y afectuoso. Y se afligía mucho en presencia de los sufrimientos, por eso Moisés le permitió regresar con su suegro antes de ir a Egipto, porque ella iba a sufrir mucho con las plagas que allí se iban a llevar a cabo. Bueno, Moisés soportó sus acusaciones en silencio, paciente y sin queja. Ellos lo acusaron y él escuchó. ¿Cómo? ¿Por qué él pudo hacer esto, de estar en silencio y sin murmurar una queja, escucharlos? Porque cualquiera de nosotros probablemente hubiera saltado, explicando, diciendo, no, no es así. No, él no. ¿Por qué lo pudo hacer? Acá dice que la experiencia que él adquirió por muchos años de trabajo en el desierto, ¿no? Y cuando esperaba en Madián antes que Dios le diera el cargo que le dio, eso lo preparó para arrostrar con paciencia la incredulidad y murmuración del pueblo, el orgullo y la envidia de los que debieron ser sus firmes asistentes y resueltos asistentes. Moisés, Dios lo describe, y acá la hermana Guay lo vuelve a mencionar como el hombre más manso en todos los que había en la tierra. Y él admitía más dirección entonces que todos los demás. Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera, dijo Jesús de él. Los mansos son dirigidos por el Señor porque son dóciles y dispuestos a recibir instrucción. Tienen un deseo sincero de saber y hacer la voluntad de Dios. Esta es la promesa del Salvador. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que lo quiera va a poder saber si es Dios el que está hablando a través de una persona o no. Pero solo los mansos, porque los orgullosos van a querer cuestionar a todos los siervos de Dios, porque cuestionan a Dios, en definitiva. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará a todos abundantemente y sin reproche. Pero la promesa solamente es para los que quieran seguirle del todo. Si yo me reservo un poquitito, ya Dios no me va a poder guiar. Dios no fuerza la voluntad de nadie. No puede conducir entonces a los hombres que son muy orgullosos como para dejarse instruir, a los que quieren hacer su propia voluntad. Y a ellos les llama que adolecen, que padecen de duplicidad mental. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir los dictados de su propia voluntad, mientras dicen que siguen a Dios. ¿Y qué dice el versículo 7 de Santiago 1? No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por su murmuración, María y Aarón se habían hecho culpables de deslealtad, y entonces fueron convocados ante Dios. Entonces Dios descendió de la columna de nube, llamó a Aarón y María, y les dijo, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la nube desapareció del tabernáculo y se puso lejos, indicando el desagrado divino. Y María fue castigada, quedó leprosa como la nieve. A Aarón se le perdonó el castigo, pero él tuvo que sufrir por su hermana, porque él la amaba, y viendo eso para él fue una reprensión muy grande, y él se humilló hasta el polvo y pidió perdón por ambos, y Dios lo perdonó, pero a María la mantuvo 7 días fuera del campamento hasta que se purificara, y el orgullo de ella también fue abatida, porque ella había tenido una elevada posición en el campamento, y Dios, ustedes saben que Él no mira cargos. El Señor, cuando alguien desobedece, le da una reprensión al humilde o al encumbrado, a cada uno de acuerdo al conocimiento que tiene de Él. Y todo el pueblo permaneció en ese lugar hasta esperar que María volviera. Esta manifestación tenía por objeto indicar al pueblo que no podían insubordinarse contra su hacedor, que tenían que dominar esa tendencia a murmurar. La envidia es una de las peores características satánicas que existen en el corazón humano.
y es una de las peores consecuencias, como dice Proverbios 27:4, ¿no? El enojo, la ira es cruel, el enojo destructivo, pero la envidia es incontrolable. Fue la envidia la que provocó la primera discordia en el cielo. Y cuando hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago. Hablar mal de los demás no es algo pequeño. Nosotros nos constituimos en jueces de esas personas y con eso usurpamos el lugar de juez que solo le compete al Creador. Por eso en Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y lo repito, porque con la misma medida, con el mismo juicio con que medís os volverán a medir, y con la misma medida con la que, con el mismo juicio con que juzgáis, os volverán a juzgar, y con el mismo juicio con que medís, os volverán a medir. Solo hay un juez, es el Señor, y Él manifestará las intenciones del corazón. Cualquiera que juzgue a su hermano usurpa una prerrogativa que solo pertenece al Creador. La Biblia nos enseña en forma especial que tengamos cuidado de no acusar precipitadamente a los llamados por Dios para que actúen como sus embajadores. Es muy peligroso hablar contra alguien, un siervo de Dios que ha sido elegido para amonestar, para exhortar al pueblo y para transmitir las instrucciones de Dios. El apóstol Pedro, al describirlos, les declara pecadores empedernidos, los llama atrevidos y obstinados. No temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Cuando Dios elige un siervo o una sierva, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos de ese siervo o sierva. Muchas veces no nos va a gustar lo que dicen porque los siervos de Dios tienen que amonestar. No obstante, el Señor sabe las intenciones del corazón de cada uno y entonces Él sabe si nosotros estamos siendo rebeldes a su voz y escuchamos que el Señor está hablando por sus siervos. Nosotros tenemos que sujetarnos a Dios, comparar lo que se dice por la palabra de Dios y tener en cuenta que va a haber cosas que no vamos a entender, como hubo muchas cosas que no entendimos de la hermana White. No obstante eso, nosotros debemos comparar todo con la palabra de Dios, porque es lógico que si nos habla una mente infinita, va a haber cosas que la mente finita no va a entender, y que Dios nos habla de los secretos, o sea que tampoco son cosas que están a simple vista, pero Él, como conoce los secretos, lo sabe y nos lo manifiesta, y no podemos pretender nosotros conocer y controlar los mensajes del Señor. El que impuso a ciertos hombres la pesada carga de ser dirigentes y maestros de su pueblo, hará a éste responsable de la manera en que trate a sus siervos. Hemos de honrar a quienes Dios honró. El castigo que cayó sobre María debe servir de reprensión para todos los que, cediendo a los celos, murmuren contra aquellos sobre quienes Dios puso la pesada carga de su obra. Nosotros estamos en un tiempo en el que el Señor va a cumplir y está cumpliendo las profecías de Hechos 2, ¿no? Él está conduciendo a su pueblo en este tiempo final. Él tiene siervos y siervas a quienes está dando mensajes maravillosos, a quienes les está dando instrucciones para que no tengamos o para que tengamos el menor sufrimiento posible. Noé predicó durante 120 años.
120 años fue este siervo fiel que predicó solito con su familia. No había muchos que le creían, había sí, Matusalén, Enoc, estuvieron apoyándolo, pero bueno, Matusalén falleció antes que se cumpliera lo que él predecía por iluminación divina, y Enoc fue llevado al cielo. Hoy el Señor también está trayendo mensajes a su pueblo, y todos aquellos que los oigan y los obedezcan van a ser protegidos por el Señor, porque Él está dando instrucciones de qué hacer para que su pueblo pueda estar protegido. Pero todos los obedientes son los únicos que van a poder ser dirigidos por Él. Escuchemos al Señor cuando Él nos habla. Tengamos temor delante del Señor en todo momento y no confiemos en los hombres. La gloria y la honra es solo para el Señor. Los hombres somos solamente instrumentos. Cuando Dios nos usa, debemos hablar, y cuando el Señor nos manda callar, debemos hacerlo. Pero si el Señor nos manda mensajeros o una mensajera, como en este caso el Señor nos está enviando, en nuestro tiempo actual, debemos escucharla, debemos mantener nuestra mente dispuesta a la luz que el Señor nos da, porque como dice Proverbios, la luz de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todos aquellos que confiemos en Dios, vamos a tener luz todo el tiempo mientras el mundo esté en plena oscuridad, porque el Señor así va a honrar su nombre y a su pueblo remanente. A Él sea la gloria. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Hermana Marisol, ¿será posible que nos despidas con una oración? Vamos a poner de rodillas, por favor. Bueno. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos y también te encuentras con cada grupito de hijos tuyos, porque tú has dicho que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y hemos leído en los escritos de tu sierva que tu presencia es lo que constituye una iglesia. Cada uno que está en sus casas ahora está constituyendo una iglesia, está reunido con otros, y tú estás obrando en cada uno, en la mente y el corazón de cada uno. Y por eso, Padre, te quiero rogar en este momento que nos dirijas, que nos guíes a toda la verdad. Tú has dicho, Señor, que tu luz va a ir en aumento, y te ruego que podamos abrir nuestra mente para que esa luz pueda iluminar aquellos rincones de tinieblas que están allí, que nos pueda iluminar, que pueda llenar nuestra mente de tu verdad, que podamos estar preparados para lo que pronto viene sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Pero para tus hijos, quienes están velando y orando, viene como la prueba final. No obstante, también tú has prometido a la iglesia de Filadelfia, esta iglesia fiel que se mantiene firme en tus mensajes, que los vas a librar de esta prueba final que va a venir sobre el mundo. Ayuda a cada uno, Señor, para que pueda mantenerse firme y fiel en toda la verdad que conoce, sabiendo que si sabe alguna verdad y no la practica, está en pecado. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos cedido a alguna de las 7 formas de caída, porque el orgullo nos ha llevado por un camino equivocado, porque el yo se manifiesta en los deseos, en los sentimientos, en la dilación, en la sensualidad, en la complacencia, en la astucia, en la fuerza, porque tenemos caracteres que quieren obligar, que quieren dominar. Perdónanos. Perdónanos, Señor, y cúbrenos con la sangre preciosa de Jesús.
te ruego que podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesús pueda entrar y podamos cenar juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Damos las gracias al Señor por este mensaje. Muchas gracias, Marisol, porque el Señor te está usando como su mensajera. Queremos invitar a los hermanos, esta es una de las ventajas de esta iglesia en casa por internet, por Zoom, donde podemos ahora hacer preguntas, comentarios a través del chat por escrito. Lo invito a los hermanos, si tienen alguna pregunta, un comentario, escriban en el chat, los vamos a leer. Pero antes vamos a cantar el himno 147. A Dios sea la gloria. Himno 147.
Bueno, Marisol, ¿será posible que ahora podamos leer los comentarios que los hermanos escriban en el chat y poder también enriquecernos todos? ¿Será posible? ¿Tiene un minuto? Sí, por supuesto, Raúl. La hermana Marcia escribió que no se escuchó el himno, sí, no sé qué problema hay, pero bueno, por lo menos la intención tuvimos y pudimos leerlo. No se escucha, dice también la hermana Carmen Gloria. Hermoso, dice Carmen Gloria, hermoso y poderoso mensaje. Gracias, Señor. Sin duda, nuestra hermana Marisol está siendo usada por nuestro Señor. Damos la gracia al Señor por ello. Dice, hermoso mensaje, bendiciones, Marisol, dice hermana Lucy. Muchas gracias, hermana, por este punto, inspirado por el amor celestial para sus hijos verdaderos y elegidos. La hermana Rosy de México nos pidió compartir el enlace, ya nos dejó el número. Parece que no hay ninguna pregunta específica. Marisol, quisiera compartir nuevamente una cita que está en Sí, hay palabras de una vida. pregunta, Raúl, al final. Ah, ¿la puedes leer tú, por favor? Porque a mí se me desconectó internet, así que se borra el chat. Ah, Si la puedes leer ok. tú, te lo agradecería. Hermanos, tengo una pregunta, no es del tema, es referente a la Santa Cena. ¿Cómo la toman si la iglesia está en casa y si alguien está solo? ¿Cómo lo hacen? Bueno, hermana Corina Obreque, como le comentaba, Dios ha dejado establecido a través de su sierva Elena White que en el tiempo final iba a ser como en la iglesia primitiva, así que haríamos muy bien en repasar nuevamente el libro de Hechos y también el libro de la hermana White, Los Hechos de los Apóstoles, para entender cómo vivía la iglesia cristiana primitiva, que en muchos casos se reunían en las casas para adorar, porque había una apostasía grande en ese tiempo. Ustedes saben que la iglesia era perseguida, que la clase sacerdotal era la que había crucificado al Señor, y por lo tanto entendemos, ya que eso va a pasar, que es lo mismo que va a pasar ahora en la iglesia de la Odisea. Y los quiero llevar a la Biblia, antes que se estableciera el pueblo de Israel como tal, antes que Dios designara una tribu como la de los sacerdotes. ¿Cómo era? Recordemos la experiencia de Abraham. ¿Cómo era allí? Allí el padre de familia era el sacerdote del hogar. Abraham era quien realizaba los sacrificios, porque Dios ha establecido un Una rol para jerarquía. el hombre que no lo puede ejecutar la mujer. Bíblicamente no es admitido que la mujer ocupe el rol del sacerdote. El sacerdote es un rol que Dios ha dado únicamente al hombre, y el sacerdote tiene que el obispo, como dice los escritos del apóstol Pablo, tiene que tener características, ¿no? Tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que llevar a sus hijos en santidad y honor, en orden, porque si no puede llevar su casa, tampoco puede dirigir la iglesia. Entonces tiene que ser sobrio, tiene que ser una persona que dé probada obediencia al Señor. Y estas características las deberían tener o luchar por obtenerlas en Cristo cada padre de familia. También Dios al primogénito, ¿no? En Números habla acerca del ungimiento de los primogénitos. El primer hijo varón es el que tiene el deber frente a Dios de poder mantener la fe en el hogar. Recuerdan que este rol estaba dado por Dios, y en Génesis 19:18 dice, hablando de Abraham, pero en el capítulo Abraham en Canaán, de Patriarcas y Profetas, en el último párrafo de ese capítulo, la hermana Guay dice que Dios le habla a todo padre fiel a través de este versículo, que dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha prometido. O sea, las grandes promesas que Dios le daba a Abraham y a través de él a todas las naciones de la tierra, también tienen que ver digamos, están dadas para cada hombre,
y cada familia que se pone en las manos de Dios. Entonces, el hombre es el que ocupa el sacerdocio, el encargado de hacer que se guarde el camino de Jehová, y el que está encargado de hacer justicia y juicio, ¿no? El Señor ha encargado a cada padre de familia que lleve adelante esto, como lo hacía Abraham, como lo hacía Job. También lo leemos en un tiempo que parece que fue más o menos de la misma época de Abraham, un poco antes. Por lo tanto, eso es lo que le puedo decir. Cada padre de familia tiene que consagrar su unción, la unción del Espíritu Santo, y hacerlo. La persona que está sola, que es otra parte de la pregunta que usted lo comentaba, hermana Corina, tiene que buscar o unirse a alguna familia que vea consagrada y que esté practicando, o pedirle a Dios en oración, como hablamos recién, no confiar en ningún hombre, sino pedirle a Dios que la lleve a una familia donde haya un padre de familia que esté consagrado y que ellos estén practicando este mandato divino, ¿no? De mantenerse fieles a Dios, a su palabra, y fuera de la apostasía. Y entonces pedirles a ellos, invitarlos a estudiar el tema y hacer la consagración para poder hacer la Santa Cena. Así que es algo que esperemos que muy pronto todos puedan estar realizando en las casas, y, como les digo, los que estén solos, unirse con alguna otra familia para tener este rito entre 2 o 3 familias. Muchas gracias, Marisol. La verdad que el tema de la iglesia en casa, y en este caso también por internet, que no sabemos cuánto tiempo más irá a durar, porque el enemigo va a tratar de atacar también esta forma de culto divino. El Señor ha provisto de que el jefe de hogar, el sacerdote del hogar consagrado al Señor, también pueda realizar la cena del Señor. Mira lo que dice Marisol, lo copié en el chat, lo vamos a leer. Mira lo que dice con respecto a lo que tú hablaste de no consultar al hombre, sino que directamente a Dios. Esto lo dice el deseado de toda la gente. Dice, pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como alguna otra persona. Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros como lo hizo con Lot. Los que decidan, con Enoc, perdón. Hay una condición, los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán después de presentarle su caso exactamente qué conducta seguir y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza o poder para ejecutarla. Se les impartirá poder, ahí está, para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo. Cuando se dio a Cristo, todas las cosas destinadas a suplir la necesidad de los hombres caídos, se le dio como a la cabeza y representante de la humanidad. Deseado de toda la gente, página 622. ¿Algún comentario, Marisol, de esta hermosa cita? ¿Por qué será que somos tan... Un complemento perfecto para ¿Por qué el será tema. que son... Perdón, ¿por qué será que somos tan llanos siempre a preguntar al hombre y pedir consejo y no nos ponemos de rodillas, no estudiamos la palabra del Señor y no le pedimos directamente al Señor consejo, sino que buscamos en el hombre? ¿Por qué será que somos así tan faltos de fe y débil? Sí, es una condición humana, creo, y también es una tentación. Yo creo que es Satanás el que está insinuándonos ese tipo de actuar, porque él sabe que si nosotros le preguntamos a un hombre, él puede influenciar en ese otro hombre y llevarnos a cometer un desastre. Lo que está ocurriendo ahora, que todo el mundo quiere ir a algún guía espiritual, algún líder religioso, algún psicólogo, en lugar de ir a Dios directamente, como Él nos pide. Entonces se ven sujetos a muchos errores,
por estar confiando en hombres cuando el Señor nos ha pedido que confiemos solamente en Él. No hay ninguna seguridad para el hombre que confía en el hombre, aunque tenga títulos, doctorado, aunque sea pastor, anciano. Si no hay un escrito está, no hay ninguna seguridad. Nuestra única salvaguardia o nuestra única seguridad está en un escrito está. Amén. La Amén. hermana Rosy escribe, quiero decirles que Dios hizo el milagro de que cuando hubo este silencio, se refiere al del himno, yo continuaba orando. Al momento de levantarme de mis rodillas, el hermano habló, gloria a Dios que sabe cuánto necesito lo que he pedido y me dio silencio para indicarme que estaba atento a mi petición. Dios es bueno. Qué bueno, hermana Qué Rosy, que sirvió este silencio. hermoso. Sí, sí. No, continúa nomás, Marisol, te estaba interrumpiendo. Qué hermoso testimonio. Gracias, hermana Rosy, por compartirlo. Parece que no hay escrito más preguntas. Invito a los hermanos que quieran hacer algún comentario, una pregunta, que lo escriban en el chat. Marisol, quisiera comentarte otra cosa que tú dijiste, que me gustó mucho. Bueno, lo dice la sierva del Señor, evento de los últimos días, página 41. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que sabemos la verdad debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Evento de los últimos días, página 41. Y dentro de ese contexto, mi pregunta, y voy a leer otra cita de palabras de vida del gran maestro, es, ¿será que si nosotros no nos estamos preparando hoy día, si yo no me estoy preparando cuando venga esa sorpresa abrumadora que acabo de leer, me voy a encontrar una situación que no sabré cómo confiar en el Señor? Mira lo que dice Palabras de Vida el Gran Maestro, página 338, que también lo copié en el chat. Dice, el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. O sea, el Espíritu Santo no nos fuerza, sino que obra de acuerdo a lo que yo le permito, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas, hablando de la parábola, se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Y ahora miren lo que dice, por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Palabra de Vida al Gran Maestro, página 338. No saben cómo confiar en Él porque no han tenido comunión, no se han preparado. ¿Será que esa puede ser la realidad, tristemente, de lo que pueda pasar con el pueblo de Dios, que aunque sabe que lo que viene como sorpresa abrumadora, que sabe lo que viene, pero si uno ha sido negligente, descuidado, no va a saber cómo, va a sentir la impotencia y no saber cómo confiar en Dios en los momentos de aprieto? Claramente, porque es una advertencia. Es una advertencia la que se nos está haciendo y también es una amonestación. O sea, hay trabajo que hacer en el tiempo presente, porque si no, después no voy a poder reconocer las indicaciones de Dios, porque van a estar mezcladas con las opiniones de hombres de las que me he llenado. Entonces nosotros que vivimos en un tiempo como este, debiéramos llenar nuestra mente de la palabra de Dios para que durante el día, cuando tengamos que tomar decisiones, podamos discernir claramente lo que es correcto y tomar decisiones que sean coherentes con lo correcto. Porque vamos a ser muy probados. Ustedes recuerden que Dios nos ha advertido que vamos a ser probados como la única persona que exista sobre la tierra. Cada uno va a ser probado de esa manera. O sea, no va a ser una prueba común. Habla de una prueba final, una última prueba, y quienes aprueben esa prueba van a poder entonces quedar sellados. Así que tenemos que estarnos preparando. La dilación es un arma tremenda que Satanás está usando, queridos hermanos. Por favor les ruego que se mantengan
atentos, orando, orando en todo tiempo. Pídanle al Señor que les haga conocer la verdad, que los lleve a toda la verdad. Pídanle con todo su ser y Dios se los va a dar. Dios les va a dar esa bendición. Amén. Miren, Testimonio para la Iglesia, la página, tomo 1, página 156, dice justamente lo que tú estás diciendo y que puede que sea la realidad de muchos de nosotros en este grupo, si no la mayoría. Sois probados para ver si confiaréis en Dios, si tenéis una fe viviente y estable. Realmente yo creo que ya el zarandeo comenzó y que ya estamos siendo probados. Y ojo, que muchos piensan que el zarandeo es solo un tema doctrinal, o sea, los que empiezan a creer, no sé, en alguna doctrina que no es bíblica, ese es el zarandeo, pero el zarandeo es mucho más que eso. El zarandeo es un tema de carácter también, donde el Señor nos pone a prueba, como acabo de leer, para ver si realmente confío en Él y si tengo esa fe viva. Sí. Así es, Raúl. Es una prueba de carácter, justamente como tú dices, porque es lo único que llevaremos al cielo. Entonces nuestro carácter debe dar la talla aquí, porque en el cielo nadie va a cambiar el carácter. La hermana Guay dice que por la eternidad vamos a llevar el carácter que hemos formado aquí. Así que nadie que no se dé a esa tarea en este momento va a poder ir al cielo, porque con nuestros caracteres defectuosos no vamos a poder ir a manchar la Canaán celestial. Este tiempo que vivimos acá es el tiempo de prueba y de desarrollo del carácter. Es ahora, no después, cuando nosotros vamos a tener que mostrar esas capacidades que hemos ido construyendo con la guía del Espíritu Santo y en plena colaboración con Él, con la obra que Él hace. La hermana Vianey me pregunta, testimonio para la iglesia. Sí, el texto, hermana, donde dice, sois probados para ver si confiaréis en Dios, si tenéis una fe viviente y estable, está en el tomo 1 de Testimonio para la Iglesia, página 156. Voy a leer el chat, dice la hermana Rosy, muchas gracias a ustedes por realizar estos programas, Dios les bendiga y les guarde. La hermana ya le contestamos. Parece que no hay más preguntas, Marisol. No sé si quisieras dirigirnos las últimas palabras y después terminar con una oración. Desde ya agradecer a cada uno de los hermanos por haber participado con nosotros en este culto divino de esta iglesia en casa a través de internet, y decirles que con este mismo link nos reunimos todas las madrugadas a las 5:30 hora de Chile. En estos momentos son las 1:18 acá en Chile, a las 5:30, para también recibir una meditación y orar en grupo. Y todos los días sábados a las 11 horas, culto divino. Marisol, no sé si quieres decirnos las últimas palabras y terminar con la oración final, y agradecer también al Señor y a ti, porque cómo te usa para impartir su palabra. Bueno, solo quería repetir las palabras del Señor que Dios le dijo a sus discípulos cuando por tercera vez los encontró durmiendo, ¿no? En complacencia del sueño, en dilación, demorados en hacer la tarea que Dios les mandaba, y orgullosos porque creían que estaban en realidad haciendo lo correcto. Y Dios les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Recordemos esas órdenes de nuestro capitán. Velen, hermanos, velar es mantenerse despiertos, atentos. Escuchen lo que está pasando en el mundo, no las noticias, no los noticieros que hablan de crímenes, de robos, de violaciones, no. Vean lo que está pasando en el mundo, la realidad, la actualidad internacional, los rumores de guerra, las leyes terribles que se están haciendo, lo que está ocurriendo en Davos, como todo indica que viene un próximo encierro. Hermanos, por favor, velen, ¿no? Y oren para que Dios les dé discernimiento para encajar todos estos eventos que están pasando con las profecías, y entonces tener el cuadro de lo que estamos viviendo. Atiendan a los mensajeros del Señor.
Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Todos los que puedan arrodillarse los invito a orar. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, en este sábado, Señor, estamos tan contentos y agradecidos porque tú has enviado tu mensaje, porque hemos podido comer el pan de vida que eres tú. En este momento quisiéramos pedirte valor para poder mantenernos en vela. Sabemos que el sueño es muy fuerte, que todo el tiempo amenaza con vencernos, pero te queremos pedir que nos ayudes a estar despiertos. Hemos visto que estamos en la Odisea, que hay muchos falsos maestros, que hay muchos que están arrullando al pueblo en lugar de despertarlo y decirles velen y manténganse atentos a todo lo que está pasando, alerta y preparados. Te pido, Señor, que ayudes a cada uno de los hermanos a mantenerse firmes, leyendo tu palabra, orando, ayunando, para poder discernir el tiempo en que vivimos y la preparación necesaria. Ayúdanos a buscar una casita en el campo, que tenga agua, que tenga lugar para sembrar, que no sea un lugar que otros codicien, que otros quieran, y a mantenernos en todo momento aferrados completamente a ti. Ayúdanos y danos sabiduría para sembrar, para poder tener nuestras propias provisiones, porque tú has dicho que el tiempo de no comprar ni vender va a ser serio, y para que podamos estar libres de la presencia de nuestros enemigos, porque en el campo es todo alejado y no existe esto de que los vecinos nos observen, y tú has dicho que en el campo es el lugar donde vamos a tener la libertad de reyes y reinas. Te pido que todo tu pueblo pueda escuchar y hacer las indicaciones que has dejado. Que el Espíritu Santo siga obrando entre todos aquellos que realmente quieren tu luz. Guíalos a toda la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, muchas gracias, Marisol. Que tengan todos un bendecido día sábado y nos estamos viendo el próximo sábado a las 11 de la mañana en el culto divino. Gracias y bendiciones. Chao. Bendiciones, feliz sábado. Bendiciones. Feliz sábado, hermanos. Sábado, bonitos. Feliz sábado.